Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, estamos rebotando ligeramente en el día de hoy. Ayer subió, rompimos la resistencia de los 64.500, lo cual está bien porque iniciamos el rebote que teníamos que hacer. Comentábamos que subida hasta la zona de 67.000 era bastante fácil y ya casi estamos casi en 66.000. Le queda muy poco para llegar a esa primera zona de resistencia, esa línea verde. Pero hablando de líneas verdes, el mercado sigue estando muy verde, porque fijaros que las bolsas suben hoy bastante también, subieron la semana pasada al final de la semana, estamos casi en máximos otra vez en el SP 500 y Bitcoin está bastante lejos de los últimos máximos, no de los máximos históricos, no hablemos ya de eso que quedan muy muy lejos, sino de los últimos máximos. Daros cuenta que el máximo de Bitcoin de este último tramo se marcó más o menos el 11 de mayo, el último máximo, aproximadamente, y el 11 de mayo la bolsa estaba por debajo del nivel actual. El 11 de mayo el SP 500 estaba aquí en 7.425 y estamos en 7.525 y Bitcoin, en cambio, está un 25% por debajo de ese precio, de esa fecha del 11 de mayo. Y el SP 500 está por encima de ese precio. Entonces hay una diferencia enorme entre el comportamiento de Bitcoin y el comportamiento del SP 500 que ahora mismo nos está lastrando. Y en el día de hoy, pues vemos otra vez que no hay la fortaleza que tenía que tener. Estando en niveles tan bajos, debería estar subiendo de forma bastante fuerte y sin embargo, pues sí, hemos tenido subidas el fin de semana, hemos roto la resistencia, pero no se ha disparado como en otras ocasiones hubiera ocurrido, ¿no? En otras ocasiones, estando en un nivel tan bajo de precios y con una diferencia tan grande con los índices, saltando una resistencia hubiera pegado un salto hasta la zona de 69.500 tranquilamente y sin embargo, pues nos está costando muchísimo avanzar. Ha vuelto a ver tuit de fin de semana de Michael Saylor, como suele hacer habitualmente los domingos, y insinúa que ha comprado más durante la semana pasada. Veremos a ver cuántos ha comprado. No creo que haya comprado muchos porque ahora mismo tiene más difícil sacar liquidez, ya lo sabéis. No es que él no quiera comprar cuando esté el precio más bajo, sino que el mercado es más difícil sacar dinero cuando el mercado está abajo que cuando el mercado está arriba. Cuando el mercado está arriba es fácil vender mucha cantidad de preferentes o de acciones para comprar más Bitcoin y sin embargo cuando está abajo es mucho más difícil hacer eso. Pero algo ha comprado, así que sigue acumulando. Como digo, lo más relevante es eso, el comportamiento relativamente peor que estamos teniendo y que de momento no desaparece. Hasta que no veamos que desaparece ese comportamiento inferior y vemos un comportamiento superior, pues no estaremos tranquilos, ¿no? Y sabemos además que tenemos por delante una tarea complicada que es superar en el gráfico semanal esta línea bajista que tenemos aquí azul antes de la semana del 3 de agosto. Entonces, bueno, nos queda pendiente ahí una buena batalla. Hemos recuperado, por cierto, al cierre de la semana, de esta semana, hemos recuperado esa línea morada que era clave también. Era clave recuperar ese punto para tener la opción de ir hacia arriba. Pero ya digo, estamos todavía comportándonos mucho peor que el resto de mercados y necesitamos cambiar totalmente ese comportamiento, o sea, darle la vuelta, pero total. O sea, deberíamos tener un comportamiento muy, muy superior al resto de mercados para salir de la situación, porque si seguimos el mismo comportamiento del resto de mercados, potencial el SP 500 no tiene mucho. Entonces, si el SP 500 no tiene mucho potencial y seguimos comportándonos peor, no llegamos a ningún lado. A no ser que empecemos a comportarnos notablemente superior a lo que hace el SP 500, difícilmente salimos de esta situación. Tenemos además otros activos como el oro rebotando fuerte, 2,76%, la plata 3,88%, el platino 4,15%, es decir, hay fuerza en el mercado, hay dinero, pero ese dinero no está en Bitcoin ahora mismo. Tenemos también una caída muy fuerte del petróleo porque parece ser que se ha llegado a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Entonces se desploma el petróleo. Ya lo veníamos diciendo las últimas jornadas que tenía pinta de ir hacia abajo, de romper esa zona de los 90. Y como veis, pues está cayendo bastante fuerte en el día de hoy, ayudando a los mercados, a todos, menos a Bitcoin, que está atascado, como digo, por una falta de interés
tremendo en el corto plazo, aunque las noticias nos quieren em, poner positivo, porque he visto, por ejemplo, en Cointelegraph aquí, Bitcoin se acerca a los 66.000 dólares, mientras Trump afirma que Estados Unidos tiene un acuerdo de paz y no sé qué, y se dispara y no sé cuánto. Se dispara, pero si lo comparamos con otros mercados no está nada bien, ¿vale? O sea, no podemos estar ciegos a lo que está pasando alrededor. Pero bueno, vamos a ver si de aquí a esa fecha de agosto, a principios de agosto, somos capaces de darle la vuelta a la situación o no. Si no somos capaces de darle la vuelta a la situación, ya lo comenté en los últimos vídeos, que en la zona de los 70 y algo mil, cuando toque esa línea azul, pues tomaré algún beneficio parcial y nada, pues esperaré a que el mercado dé mejores señales o simplemente pues disminuiré la exposición a Bitcoin hasta que crea conveniente que la cosa va a ir mejor. De momento, pues ya digo, ha perdido mucho interés el mercado en el activo y es posible que tarde mucho en recuperarse el interés porque ahora mismo está todo centrado en la inteligencia artificial, ordenadores cuánticos, etcétera. Y el dinero está ahí, la inversión está ahí y no va a pasar eso en unos cuantos años. O sea, va a seguir estando ahí durante los 4, 5, 6, 7 próximos años, va a estar ahí interesada la inversión. Entonces, lo que caiga para Bitcoin va a ser mucho menos y no sé si es suficiente como para que volvamos a tener un movimiento alcista en los próximos 2 3 4 5 años, no lo sé. Eh, como mucho, pues eso, llegar a la zona de 90.000, 100.000 y poco más en esos próximos años, yo creo, ¿eh? Porque, ya digo, no creo que de repente otra vez se vuelque el interés en Bitcoin como en el pasado, porque ya no es lo único novedoso. O sea, puede que en algún momento recupere un poco de protagonismo, pero ya no será lo mismo que en el pasado cuando era lo único que era lo protagonista, ¿no? Cuando eres lo único protagonista y te va todo el dinero hacia ti, pues los movimientos son como eran en el pasado, ¿no? Cuando ya no eres el único protagonista y tienes que compartir protagonismo con algo que está siendo muy disruptivo, como es la inteligencia artificial, la cosa está mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que adaptarse a lo que hay y es lo que intentaremos hacer. Diferentes gráficos. Vamos a mirar el mensual, que no lo hemos mirado. También tenemos una batalla importante que ganar ahí en el mensual. Nos queda medio mes para intentar no perder esa línea de tendencia, que es una línea que viene muy de largo plazo y es la que me preocupa a mí realmente si se pierde. Espero que seamos capaces de aguantarla y si el siguiente mes es positivo, estaremos dando una señal de que esto se quiere ir otra vez hacia arriba, pero tiene que ser salvar este mes y que el siguiente sea positivo. Son muchas cosas teniendo en cuenta que no hay mucha fuerza ahora mismo en Bitcoin. La vela semanal la salvamos la semana pasada y esta es importante que no volvamos para atrás, que volvamos a ir hacia arriba y intentemos otra vez mantenernos por encima de esta línea morada. En el diario hemos roto los 64.500, nos hemos ido hacia arriba y nos estamos a punto de chocar con la primera resistencia importante que pasa por la zona de 66.500. Si pasamos 66.500 tendrá otro arranque. Veremos esta tarde en la apertura de Estados Unidos si tiene más fuerza o no. Y en el gráfico horario, pues también nos estamos chocando con una línea importante, esa línea azul, que nos fuimos muy por debajo de ella y hoy ha recuperado esa zona. Tiene que intentar romper para continuar avanzando. Ha hecho un doble suelo en el gráfico horario. Ya sabéis que son figuras menos importantes, cualquier figura en un gráfico de periodicidad menor, pero bueno, es lo que ha hecho. Y como digo, vamos a ver si continúa avanzando esta tarde cuando abra Estados Unidos, que será el momento clave para saber si hay algo de fuerza ahí o no hay nada de fuerza. En cuanto a las altcoins, tenemos a AVE subiendo un 5,68%, recuperando la zona de mínimos anteriores, como veis. Estaba ahí antes del desplome y recupera esa zona. Cardano, sin embargo, cae un 1,43, rebotó ayer un poco al cierre, pero ya veis que no tiene mucha fuerza. Y cualquier movimiento de Cardano hacia arriba, pues pura especulación porque cada vez está más muerta esa red. BGB apoyándose en el doble suelo más o menos para intentar volver a avanzar. BNB aguantando en esta zona alta pero no termina de romper hacia arriba. Se está girando un poco hacia abajo de hecho.
Ethereum sube un 0,32%, ayer recuperó un poco, pero ya veis que tampoco tiene mucha fuerza. Ethereum está bastante parada también, no hay mucho interés ahora mismo tampoco, ni siquiera especulativo, y eso que es una de los momentos en los que los especuladores en el pasado aprovecharían para llevar al mercado a un rebote importante y sin embargo ni siquiera eso, ¿no? Solana sí que ha rebotado un poquito estos últimos días, como veis ahí, hacia la resistencia que dijimos el otro día, los 0,0109 o 0,011 aproximadamente. Em, Tron bajando un 0,41, se acerca poco a poco a la línea de tendencia. XRP baja un 0,33, también está ahí sin mucho movimiento. Y Zcash vuelve a subir un 4,4%. Sigue habiendo especulación aquí bastante fuerte todavía. Y dejamos ahí Bitcoin, 65.684, cerca de 66.000, 66.500 es una zona importante. Si pasa esa línea verde tendremos avances, pero aquí hay muchas resistencias. Fijaros, tenemos, como dijimos, pues en esta zona que estamos justo ahora, 65.851, tenemos aquí otra en 68.268, tenemos otra aquí en 69.850 aproximadamente. Luego tenemos otra más arriba en 70.520, otra en 71.350. Hay un montón de resistencias por esta zona, entonces es una zona minada. Es verdad que también hay muchos cortos que seguramente si rompemos al alza se empezarán a romper y eso puede acelerar un poco el movimiento, pero no nos dejemos engañar, si es ruptura de cortos lo que nos lleva hacia arriba, no es demanda real, es solo cierre de operaciones apalancadas que están excesivamente apalancadas y que el mercado pues se las lleva por delante, pero no es una demanda real, ¿eh? Entonces, bueno, pues es lo que falta, la demanda real. Realmente ahora mismo lo que falta es presión compradora. La presión compradora, si viene de ruptura de cortos, no es una presión compradora que dure en el tiempo. Por lo tanto, pues estaría bien porque nos daría ese rebote con una posibilidad de llegar a esta zona, de esta línea de resistencia del 73, 74, pero sería como, pues eso, pan para hoy, hambre para mañana, si es solo por cierre de cortos, ¿no? Necesitamos aquí un cambio importante en el mercado, una presión de demanda que ahora mismo no hay y que no se ve que haya un aumento inmediato de esa presión de demanda porque no hay ningún motivo ahora mismo, ¿no? Para atraer a capital al mercado de criptomonedas. Porque está centrado en otra cosa ahora mismo, así de simple. Y todavía tenemos ahí el interés que hay en SpaceX, que el otro día salió con subidas y tal, hasta que SpaceX no caiga y empiece a pasarse un poquito también la euforia de eso, pues como digo, el dinero está ahí centrado, centrado en inteligencia artificial, en ordenadores cuánticos, en ingeniería aeroespacial como puede ser SpaceX, en todo ese tipo de cosas está centrado, no está centrado en Bitcoin ahora mismo, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.